conoceréis. En primer lugar, pues muchas gracias por la oportunidad de darme pues, espacio en el COUT, ¿de acuerdo? Como Logos Astrológico forma parte del comité, por llamarlo de alguna manera, organizador de este evento. Ha sido impresionante el taller que ha hecho mi colega y amigo Fernando Raúl acerca de las dignidades esenciales. Y bueno, yo aquí pues me voy a centrar en una cuestión pues más práctica, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de las interrogaciones. Se ha llamado esto un taller de astrología horaria. Hay que tener en cuenta que el término astrología horaria es un término moderno. ¿Mm? Perdón, La Albert, astrología... no se ve ni la cámara ni estás proyectando nada, ¿eh? No sé si quieres proyectar Bueno, algo o se ha apagado la cámara, pero no se ve ahora. bueno, esto suena, ¿verdad? Ahora sí, perfecto. Bello. Bello. Lo, Bueno, lo que no se te ve es a ti. No sé si quieres apagar la cámara o no, pero no se ha apagado la cámara. no, mejor apago la cámara. Entonces, bueno, aquí nosotros estamos viendo, por lo tanto, pues, la disposición, una grilla, ¿no? Es el punto a través del cual pues yo habitualmente pues, voy explicando las cuestiones teóricas cuando estamos dando clases en Logos Astrológico. Entonces, de lo que vamos a hablar va a ser de interrogaciones. Hay que tener en cuenta lo que son las interrogaciones. Las interrogaciones, en términos astrológicos, son básicamente la observación en un momento dado de la posición de los planetas y de la posición de los ángulos en un momento determinado para determinar lo que es una determinada cuestión, una determinada pregunta, algo que se plantea al astrólogo, ¿no? Entonces, para situarnos y para explicarlo, pues habría que remontarse, ponerse en un determinado marco histórico. Por ejemplo, el marco histórico siglo XIII, siglo XII, en los tiempos en los cuales los astrólogos cubríamos una función un poco diferente a la función que cubrimos actualmente. Teníamos otra posición en una sociedad totalmente distinta. Entonces, en aquellos tiempos, la visión tomada desde aquel lugar, pues podríamos decir que en aquellos tiempos los astrólogos se dividían en dos grandes escuelas de pensamiento con respecto a los temas de las interrogaciones, ¿no? La primera escuela era la de Enoc, Ptolomeo y muchos de los antiguos, ¿no? Entonces sostenían que los juicios astrales son claros y confiables, tanto con respecto a los asuntos mundanos como con respecto a los de los nativos, pero que los interrogatorios no eran sustanciales. O sea, hay que tener en cuenta que hubo un momento histórico, ¿de acuerdo? Básicamente el punto en el que se desarrolló la astrología helenística, en que sobre todo se le daban mayor importancia a los juicios de las natividades. Y la astrología de las interrogaciones, de acuerdo que es una astrología que funcionó desde prácticamente los primeros tiempos, pues no se le dio tanta relevancia, formaba parte de otro tipo de astrología en aquellos tiempos. Entonces, quienes pensaban que los interrogatorios no eran sustanciales en cuanto a la respuesta, en cuanto a su fiabilidad, seguían este razonamiento. Todo lo que ocurre en los cuerpos del mundo inferior es causado por los movimientos de los cuerpos superiores. Y los cuerpos del mundo inferior cambian de acuerdo con el cambio en la configuración de los cuerpos superiores, los unos con respecto a los otros. Esto se sigue de la naturaleza. Saber que los cuerpos del mundo superior pues dan una indicación sobre todas las criaturas del mundo inferior de acuerdo con su naturaleza física. Sin embargo, dado que el alma del hombre es suprema, puede protegerse y sumar o restar de lo que causan las estrellas. Es decir, podríamos decir que sobre las determinaciones de los astros, pues aparte de la necesidad que se engarza en la disposición de los diferentes lugares a partir del punto horoscópico de los ejes de la carta, pues hay un principio de necesidad que se articula a través de la manifestación, pero que los seres humanos pues también tenemos una parcela
de albedrío que nos permite variar pues, en nuestra expresión, lo que indicaban ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, los cuerpos superiores, es decir, los planetas que se encuentran por encima de la esfera de la Luna, no dan una indicación sobre todos los interrogatorios que un hombre pueda pensar. Estos, quienes sostenían eso, pues eran destacados en la ciencia de los orbes, el estudio de la astronomía. Había también una segunda escuela. Esta segunda escuela era la liderada por Doroteo de Sidón. También formaban parte de ella pues, lo que Benézara, por ejemplo, llamaba a los científicos de la India, los científicos de Persia, los científicos de Egipto y todos los astrólogos que tenían en aquel tiempo, en la Edad Media, pues mayor preponderancia, es decir, que eran más considerados por su pericia. Estos astrólogos que se dedicaban a hacer interrogaciones coincidían en que los juicios basados en los interrogatorios son tan confiables como los juicios basados en las natividades. Su razonamiento se basa en la ciencia natural. Se sabe que los pensamientos de la mente cambian de acuerdo con el cambio en la naturaleza física del cuerpo. Es decir, hay una conexión entre la naturaleza física del cuerpo y los pensamientos de la mente. Por lo tanto, el poder del alma se altera de acuerdo con la variación del poder del cuerpo. Y dado que las estrellas indican la naturaleza física del cuerpo y cómo se altera, pues podemos conocer pensamientos e interrogatorios. Quiere decirse que hay una influencia entre lo que es lo que está dentro y lo que está fuera, sin una resonancia. Por esta razón, por ejemplo, gente como Masalá, aquel a quien Dios quiso hacer un maestro, dijo: ten cuidado de no pronunciar un juicio sobre cualquier interrogatorio para un hombre que intenta engañar o burlarse. Entonces, esto es cierto porque el alma del hombre tiene el poder de anular una pequeña parte de los detalles del horóscopo natal. Y también, pues decía Masalá que si el consultante no hace la pregunta adecuadamente, pues el astrólogo no podrá pronunciar el juicio correctamente. También comentaba Doroteo que la configuración de los planetas entre sí produce en la mente de un hombre una pregunta que es análoga a la configuración celeste. Es decir, por decirlo de alguna manera, hay un influjo en la mente del individuo que hace que surjan las preguntas. Por lo tanto, podemos conocer los pensamientos del consultante a través del espejo de las posiciones astrales en relación a su situación y en relación a esos criterios. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que en la mayoría de los casos los interrogatorios son confiables. Aunque desde el punto de vista de los diferentes anales, es decir, la manera en que está estructurado el sistema, ¿de acuerdo? Pues podríamos decir que probablemente no sean tan poderosos como las natividades, ¿no? Las natividades están vinculadas al momento de nacimiento de un individuo y determinan los condicionamientos pues, que luego a lo largo de la vida pues, se van a ir realizando en el destino que cada cual tenga asignado. También decía Muashar que si encuentras a Marte mal dispuesto a ti en una de las cartas cuando el consultante hace una pregunta, no pronuncies un juicio, porque cualquier juicio que pronuncies será falso. Y podríamos decir, pues, que su afirmación pues, es verdadera. Pero si debes pronunciar un juicio, si el interrogatorio se relaciona con una guerra o una disputa, pues el juicio será verdadero. Por lo tanto, eso lo que quiere decir es que no solamente hay que entender la posición a través de la cual se relacionan los astros respecto de la persona que plantea la pregunta, sino que en realidad cuando se plantea una pregunta hay una interacción, es decir, de alguna forma está influyendo el plano de los astros, es decir, la condición en la que se encuentran los planetas en un momento determinado, tanto en el consultante como en el astrólogo. Entonces, una de las condiciones más importantes a la hora de considerar lo que es la astrología horaria es que la astrología horaria es una suerte de vínculo entre la preocupación del individuo y la mente universal. Entonces, el papel del astrólogo es precisamente canalizar esa pregunta. ¿Para qué? En realidad, de lo que se trata cuando uno está contemplando
una carta, una interrogación, es en realidad la disposición cifrada de lo que es la voluntad divina. Entonces, mucha gente dice que, y más en los tiempos modernos, pues que en el fondo el papel de la astrología no es predictivo. Cuando nosotros asumimos ese criterio, es el criterio que cuando estamos observando un tema, estamos viendo básicamente la distribución de los factores ejecutores de la voluntad divina, pues podemos inferir varias conclusiones. Si no hubiera un principio de determinación, ¿tendría valor en realidad la posición de todos los planetas? O sea, ¿hasta qué punto la posición de los planetas es vinculante? Y segundo, si esas posiciones son vinculantes y en el orden de sus evoluciones, pues podemos ir encontrando diferentes eventos y situaciones. Es decir, si es vinculante ese criterio, ¿en qué medida lo que estamos viendo no es la voluntad suprema? Entonces hay una relación entre el consultante, su preocupación y aquello que muestra la carta. El papel del astrólogo precisamente es unir lo que es esa preocupación de acuerdo con su posible respuesta. Entonces, podemos empezar explicando cómo el astrólogo puede saber lo que piensa el consultante. Es decir, lo primero que tiene que hacer un astrólogo cuando llega un consultante es averiguar qué es lo que está en su corazón, ¿vale? Entonces, lo primero que haríamos sería calcular el grado del ascendente en el momento del interrogatorio. Tendríamos que determinar las posiciones de todos los planetas. Deberíamos averiguar si la Luna está en conjunción con un planeta o con el Sol, o en aspecto con alguno de ellos. Y si la Luna parte de un aspecto con un planeta y le da poder a otro planeta, tal y como tendríamos en cualquier tipo de descripción. O sea, lo primero que nosotros debemos hacer cuando recibimos una pregunta es levantar el tema. Entonces, cuando nosotros levantamos el tema, señalamos pues el punto ascendente. Por ejemplo, un ascendente se encuentra en, por ejemplo, pues no sé, signo de Aries, ¿de acuerdo? Aquí nosotros estamos observando pues que el horizonte corta desde el grado 4 de Aries hasta el grado 4 de Libra. Entonces, esto divide la carta. Bueno, como ha expresado Fernando, nosotros en general en la astrología tradicional solemos emplear como base para la disposición de los temas, de acuerdo el sistema de signos enteros. Yo no voy a entrar en el debate de considerar si el sistema de signos enteros es el mejor sistema, sino como esto es un curso, o mejor dicho, un pequeño taller de astrología horaria, no quiero complicarlo con cúspides intermedias. Entonces, vamos a tomar, por lo tanto, como punto básico los criterios fundamentales sobre los cuales se orienta el sistema. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta los primeros reportes que tenemos de horóscopos, en donde vemos que hay un número muy elevado de cartas en las cuales solamente aparece el grado del ascendente. Cartas en las que aparecen las disposiciones planetarias y el grado del ascendente. No aparece ni siquiera el medio cielo. Existe la idea de que eso era debido a que los antiguos pues, no tenían medios o carecían pues, de desarrollo observacional, de conocimientos astronómicos suficientes como para ubicarlos con precisión. Hay que tener en cuenta que desde ese punto, cuando nosotros nos referimos a la palabra ascendente, nos estamos refiriendo a algo que asciende. Entonces, sería bastante largo explicar, ¿de acuerdo?, qué es lo que estamos observando cuando miramos aquello que asciende. El marcador de la hora determina exactamente el grado, ¿de acuerdo?, en el cual emerge, de acuerdo a un signo, es decir, un espacio, ¿de acuerdo?, un dominio, y lo que representa ese signo pues se corresponderá con el primer número. Entonces, todos los signos sucesivos, los que vayan pasando por el ascendente,
porque el movimiento de los signos junto con el gran orbe va de este a oeste, irán determinando los sucesivos lugares que irán pasando por el ascendente. Cada uno de los signos está dominado pues, por un planeta que gobierna su domicilio, como muy bien explicó Fernando, y también por varios señores. Cada uno de los signos está distribuido según diferentes dignidades, en donde los planetas tienen señorío, ¿vale? Entonces, cada uno de los grados está asignado pues a diversos señores por diferentes dignidades. Como muy bien ha explicado Fernando Raúl, no me voy a extender en ello. Entonces, los puntos, tanto el ascendente como el medio cielo, determinan espacios a través de los cuales pues, emerge poder del signo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que nosotros observamos es la división en 4 ángulos, ¿de acuerdo? Podríamos decir el ascendente, el descendente, con el medio cielo, que sería, por ejemplo, pues lo podríamos poner en este lugar. Esto sería el medio cielo. Y vamos viendo pues la sucesión de los signos. O sea, por ejemplo, Aries sería el primer lugar, Tauro sería el segundo lugar, Géminis sería el tercer lugar, Cáncer el cuarto lugar, Leo el quinto lugar, Virgo el sexto lugar, Libra el séptimo lugar, Escorpio el octavo lugar, sería el noveno lugar Sagitario, sería el 10º lugar Capricornio, sería el 11º lugar Acuario, y tendríamos el 12º lugar en Piscis. Tendríamos la distribución de los distintos lugares. Cada uno de los lugares se correspondería de acuerdo con una casa, ¿de acuerdo? Entonces observaríamos, por ejemplo, este sería el 10º, este sería el 4º, este sería el 1º y este sería el 7º. Entonces tendríamos los 4 ángulos ubicados, ¿de acuerdo? Lo primero que hacemos, por lo tanto, es calcular el grado del ascendente en el momento del interrogatorio y determinar las posiciones de todos los planetas. Y averiguaríamos, como estábamos diciendo, dónde se encuentra la Luna. Tenemos que tener en cuenta que la Luna es una raíz muy importante en cualquier interrogatorio. De hecho, es la sustancia a través de la cual los efectos de la luz del Sol se filtran en el nivel del orbe en el que nosotros nos encontramos, que es el orbe sublunar. Entonces, por lo tanto, la Luna representa y es la significadora principal de la naturaleza para la Tierra. Y su luz es análoga a la de un recién nacido, en el sentido de que aparece, luego crece y después disminuye hasta que su luz desaparece. Es decir, todo lo que está asociado a la vida, los procesos de cambio, los procesos de transformación, todo lo que está vinculado a la naturaleza, ¿de acuerdo? Está asociado a la Luna. La Luna es el elemento sobre el cual se van a producir todos los acontecimientos dentro del marco de la carta. Además, debido a que la Luna es como el cuerpo, recibe energía de la parte superior de los planetas superiores y se la da a lo que está debajo de ella. Es decir, su papel es distribuir. El papel de la Luna es recibir la luz del Sol y a partir de ese estímulo generar a partir de su propio cuerpo y de su sustancia, de acuerdo a la manifestación. Es por eso que la Luna está asociada a 3 principios básicos. Está asociada, por un lado, a la percepción, a la memoria y a la imaginación, ¿de acuerdo? Y se corresponde con la triple condición a través de la cual aparecen las cosas que nacen, crecen, se reproducen y mueren en el orden de la vida, ¿no? Y por lo tanto representa el velo de Maya, ¿no? Como muy bien dice muchas veces Fernando Raúl en sus vídeos, ¿de acuerdo? Pues es el tabernáculo del reflejo, es decir, es como una especie de filtro, ¿de acuerdo? Es como una especie de elemento vibrátil,
¿de acuerdo? A partir del vibrante, ¿de acuerdo? Que a partir de la luz del sol, pues genera pues, el tornasolado efecto, ¿de acuerdo? De las percepciones que nos seducen, las percepciones de los sentidos. Entonces, debemos observar su posición en cualquier interrogatorio. La posición de la luna es fundamental. Para ser breve, designaré a la luna como significador, porque en cualquier interrogatorio significa buena fortuna y significa desgracia. Lo que decía Dorotea, ¿vale? Atienda al señor del signo ascendente o al señor de su exaltación, o al señor de la triplicidad, o al señor del término, o al señor del decanato. Cualquiera de ellos que mira el grado ascendente y esté más cerca de él. Es decir, el primer punto, después de observar a la luna, ¿de acuerdo? Sería mirar el signo ascendente, ¿de acuerdo? Sobre el signo ascendente, ¿quién tendrá gobierno? Pues básicamente sobre el signo ascendente tendrá gobierno aquellos planetas, ¿de acuerdo? Que tengan dignidad y lo vean. Cuando estamos hablando de visión, estamos hablando de la relación que mantienen los planetas a través de los signos. Es decir, cuando nosotros estamos observando un tema, la función principal de los signos es establecer relaciones. Entonces, como comentaba Fernando Raúl, pues tenemos la disposición de los diferentes signos a partir de sus cualidades elementales. Sería muy prolijo pues explicar pues la naturaleza de los signos. Baste decir que cuando nosotros estamos observando la distribución de los signos pues se distribuyen por triplicidades. Es decir, tenemos signos de los 4 elementos, tenemos signos de tierra, tenemos signos de agua, tenemos signos de aire y tenemos signos de fuego. Y esos signos se distribuyen en la carta pues de una manera pues ordenada. Pero cuando nosotros estamos viendo la disposición de los signos en este diagrama que he estado trazando, observamos necesariamente pues, que entre el signo ascendente, que es Aries, el signo quinto y el signo noveno, se da lo que llamaríamos un triángulo, ¿de acuerdo? Un triángulo. Ese triángulo vincula los temas que están asociados a esos lugares, y los temas que están asociados a esos lugares obedecen a la connaturalidad de las características de los signos que se encuentran allí ubicados. Entonces, es muy importante entender que la función de la luna, que es una función vibrátil, es la función de manifestar las características de los diferentes elementos en el orbe sublunar, y que por lo tanto todo lo que está asociado a los elementos y a las condiciones de los signos responde a la sensibilidad, de acuerdo, de la luna, que es un factor que, como sabemos, se mueve muy rápido a lo largo de la carta, determinando pues, los diferentes acontecimientos a través de su cuerpo y provocando pues, la manifestación. Entonces, lo primero que debemos hacer, por lo tanto, después de ubicar a la luna, ¿de acuerdo? Es atender al señorío del signo ascendente. Esto desde el punto de vista medieval. Sabéis los que estáis en Logos Astrológico, pues que siempre os cuento, pues la manera en que Al-Kindi lo establece, ¿de acuerdo? Pero no me voy a centrar en ella aquí en un primer momento. Prefiero dar una visión un poco más clásica acerca del asunto, ¿de acuerdo? Una vez que hemos observado el planeta o los planetas, ¿de acuerdo? Que tienen visión del ascendente, les asociamos pues lo que representan como señor del ascendente. El ascendente representa la pregunta. Si el significado lo asume alguno de ellos, debemos tomarlo y debemos considerar ese planeta principalmente, ¿vale? Será el gobernante. Es decir, miramos el señorío del signo ascendente o al señor de su exaltación, al señor de su triplicidad, al señor del término, al señor del decanato, cualquiera que mira el grado del ascendente, y si el significado lo asume uno de ellos, lo tomaríamos y estableceríamos respecto de él, o le entregaríamos o le asignaríamos la condición de gobernante, ¿vale? Entonces, si el regente está en el primer lugar,
Esto significa que el consultante va a hacer una pregunta sobre su vida o sobre su salud corporal. Si se encuentra en el segundo lugar, pues estará preguntando por dinero. Si estuviera en el tercer lugar, pues estaría preguntando pues, acerca de sus hermanos o parientes. Y de la misma manera, igual para todos los otros lugares según su división. Es decir, a partir de lo que representan los diferentes lugares, veremos hacia dónde está proyectada, ¿de acuerdo? La intención de la pregunta, ¿vale? A través de la agencia del consultante. Entonces, debemos asumir una regla general. Si encontramos al gobernante en el séptimo lugar, por ejemplo, y supongo que ya se sabe que el séptimo lugar es el lugar de las mujeres, las guerras, la asociación, deberíamos combinar la naturaleza del planeta, ¿vale?, con la del lugar horoscópico donde está el planeta. Ahora bien, si por ejemplo fuera Saturno, que se encontrara en el séptimo lugar, por ejemplo, aquí, Saturno. Dado que su naturaleza es causar daño y significa cualquier cosa que sea antigua, pues deberíamos saber que la razón del interrogatorio es el miedo del consultante a las cosas antiguas. Si Júpiter es el gobernante, significa interrogatorio sobre la asociación, porque su naturaleza significa dinero y ganancias. Si, por ejemplo, Marte significa guerras o disputas, porque esa es su naturaleza, si el Sol significa cosas relacionadas con el gobierno, si es Venus, pues sobre las mujeres, si es Mercurio significa disputas sobre las cosas sin fundamento y simplemente por amor a la disputa, si la Luna sobre su relación con la esposa y así en términos generales. O sea, debemos asociar en un primer momento el regente del ascendente al lugar en donde se ubica a través de sus significados naturales, ¿no? Y debemos proceder de la misma manera para el resto de los otros lugares horoscópicos. Es decir, por ejemplo, si hay cuestión asociada al tema del dinero, pues si el tema del dinero se encuentra en la décima, pues se proyecta en términos de profesión, se generan en términos de ambiciones, en términos de autoridad, en términos de lo que representa la casa décima. Alquindi decía que observáramos la posición del Sol durante el día y que observáramos la posición de la Luna durante el día y durante la noche. La posición de la conjunción u oposición de las luminarias, lo que ocurra antes de la interrogación, el grado ascendente y la suerte de fortuna de día y de noche, calculadas sobre el método de Ptolomeo, como se explica profusamente, de acuerdo, pues en muchos textos clásicos. Y deberíamos descubrir al regente sobre estas posiciones y deberíamos pronunciar un juicio sobre el interrogatorio a partir de ello, ¿de acuerdo? Deberíamos tener cuidado si encontramos un planeta en el signo ascendente, porque deberíamos determinar su naturaleza y sobre qué lugar ejerce su señorío, particularmente en qué lugar se ubica y sobre todo sobre qué lugar gobierna. Si el planeta tiene dos lugares, deberíamos combinar la naturaleza de lo que indica el lugar con la naturaleza del planeta. Lo podemos explicar a partir de un ejemplo. Supongamos que el consultante hace una pregunta y Aries es el signo ascendente y Saturno está ahí. Bueno, si Saturno se encuentra en Aries, sabemos que es el señor del décimo lugar, es decir, de Capricornio, y del undécimo lugar, es decir, Acuario, que significa amigos, ¿de acuerdo? El onceavo lugar. Sin embargo, dado que su naturaleza es buscar dominación y violencia, pero no buscar amor, deberíamos juzgar que el interrogatorio es sobre el gobierno. La 10 y la 11 en la 1, el regente de la 10, la 11 en la 1, representaría el gobierno a través del ascendente, ¿vale? Por lo tanto, sería una pregunta que se relacionaría con temas de casa décima, ¿de acuerdo? Del décimo lugar. Y también deberíamos prestar atención a la naturaleza del lugar. Por ejemplo, el tercer lugar, que significa hermanos y parientes, también significa las ciencias y también significa los viajes cortos. Entonces, si encontramos que el tercer lugar es un signo con forma humana, deberíamos juzgar que el interrogatorio es sobre uno de sus parientes. Y la regla general es que incluso si el interrogatorio no es sobre los parientes, este signo indica que se trata de seres humanos, porque estamos viendo que es un signo humano.
Entonces, muchos dijeron que deberíamos observar el lugar al que se asigna la novena parte, ¿de acuerdo? Porque el tema de las novenarias, pues también es importante, como el tema de las dodecatemorias y demás. Entonces, podríamos dar una ilustración al respecto. O sea, supongamos que el grado del ascendente fuera el grado 14 de Tauro y que la novena parte está asignada a sí mismo. Es decir, la novenaria, por ejemplo, está asignada al primer lugar, es decir, el lugar de la vida. Eso significa que hará una pregunta sobre cuántos años vivirá, sobre la salud de su cuerpo. Pero si la novenaria se asigna a Géminis, es decir, la novena parte se asigna al segundo lugar, planteará una pregunta sobre el dinero. Es decir, tenemos también la distribución a partir de ese criterio de lo que son cada uno de los signos, a través de las novenarias y de las dodecatemorias, a lo que son los diferentes espacios. La asignación clásica, por ejemplo, es dividir cada uno de los signos en 12, en los 12 signos del zodiaco. Si el ascendente, por ejemplo, se encuentra en la dodecatemoria de Virgo, por ejemplo, en esta carta, pues estaría asociado al sexto lugar, ¿no? Masala dijo también debemos observar la posición de la luna. Si se ha separado de la conjunción con Saturno, por ejemplo, o un aspecto con él, cualquiera que sea el aspecto, has de saber que el consultante hará una pregunta sobre su fin, debido a la ansiedad que siente. Si se ha separado de la conjunción de un aspecto con Júpiter, la pregunta será sobre el dinero. Si se ha separado de la conjunción un aspecto con Marte, pues el interrogatorio sería sobre disputas o hermanos, y si del Sol, pues sobre el gobierno del Padre. Si tratara sobre Venus, sobre mujeres y placeres, y de Mercurio, sobre sabiduría e intelecto. Es decir, lo que indica el último contacto de la Luna es lo último que sucedió antes de la pregunta, ¿de acuerdo? Y el siguiente contacto que va a hacer la Luna, lo que sucederá después. Pero si no se ha separado de ningún planeta, es decir, que la Luna se encuentra en un grado del signo donde no ha tenido contacto con ningún otro planeta en ese lugar, pues podríamos decir que la persona está haciendo una pregunta sobre cuestiones vanas. En cualquier interrogatorio siempre hay que observar la suerte y pronunciar el juicio de acuerdo con su posición y la posición de su señor. Es algo de lo que va a hablar Giovanni, supongo, a lo largo de su ponencia, es que la suerte de fortuna. Es decir, fortuna también tiene una condición importante desde este punto de vista. El método correcto es que siempre debemos observar al regente y asociarlo con el señor de la hora, porque tiene un gran poder sobre los interrogatorios. El señor de la hora también es un factor sobre el que nosotros no solemos incidir cuando estamos hablando de astrología básica, pero también es muy importante. El señor de la hora determina la oportunidad en la cual la carta ha tenido lugar. Cuando nosotros estamos hablando de las dodecatemorias, que he visto que alguien ha preguntado algo al respecto, las dodecatemorias son a través de lo que representa el signo asociado a cada uno de los lugares sobre el que ese signo opera, ¿de acuerdo? Las dodecatemorias son, por decirlo de alguna manera, el zodiaco dentro de cada signo. Es decir, la relación que un lugar determinado guarda con los 12 lugares restantes. Eso es lo que estaba comentando antes. Es un papel similar al que tiene la novenaria. Tanto la dodecatemoria como la novenaria nos indican ubicaciones que nos son de enorme utilidad a la hora de asociar o de establecer o de articular lo que son las intenciones previas o los elementos que operan potencialmente de acuerdo en la preocupación de la persona que plantea la interrogación. La novenaria en un sentido, la dodecatemoria en otro. Y cuando nosotros estamos viendo el regente de la hora, es decir, de la hora planetaria, lo que nos está indicando es la oportunidad, es decir, sobre qué está en la posición del cielo determinado, ¿de acuerdo? Que podría hacerse una pregunta sobre un tema u otro. Y es importante la condición del regente de la hora, porque bajo determinadas circunstancias puede que la pregunta sea inoportuna. Y eso pues le restaría lo que en astrología horaria se denomina, de acuerdo, radicalidad. Es decir, es una de las condiciones que pueden prohibir al astrólogo realizar un juicio vinculante. Entonces,
El parte de la fortuna, como decíamos, también es importante, es la relación entre el Sol y la Luna, o el arco del Sol y la Luna, ya sea la carta diurna o sea la carta nocturna, de acuerdo en orden inverso. El arco, tomado desde el ascendente por signos, no por grados, hay que tenerlo en cuenta. Parte de la fortuna es un punto horoscópico, al igual que el ascendente, de acuerdo, cualquier signo derivado. De acuerdo, eso hay que tenerlo muy presente. Junto con el señor de la hora, tiene una condición importante cuando estamos hablando de interrogatorios. Si nosotros estamos construyendo una carta en donde queremos también hacer la correspondiente prospección respecto de la intención que trae el consultante. Esto pues ya lo explica y lo enseñó Doroteo, también está en los textos de Masala, ¿de acuerdo? Y es algo que viene sancionado por la experiencia de muchos astrólogos durante mucho tiempo, a pesar de que en los tiempos modernos pues ha estado bastante olvidado, ¿no? La tradición astrológica ha entrado en una vía de corrupción, ya sabemos, desde prácticamente el siglo XV o siglo XVI, ¿de acuerdo? Y muchos de estos principios se han perdido. Entonces, para evitar la confusión, voy a explicar, ¿de acuerdo? Cómo se trata o cómo se lee a partir de los 12 lugares. De todas maneras, me gustaría, si hay alguna pregunta, ¿de acuerdo? Pues empezar a responderlas para no hacer esto demasiado, no sé, que la condición de monólogo me resulta un poco árida. ¿Alguna pregunta? Debería poder acceder. A ver. ¿Preguntas? ¿Alguna que queráis hacer? Hay una, Albert. Si miras preguntas y respuestas, verás un par. A ver. ¿Qué factores tiene en cuenta para determinar la radicalidad sobre la consulta? Bueno, hay varias, ¿de acuerdo? En primer lugar, se toma el punto en el que se encuentra el ascendente, ¿de acuerdo? Y si se encuentra el ascendente en los primeros grados o en los últimos de un signo. Se considera que si el ascendente se encuentra varios criterios, ¿no? A la hora de considerar esa radicalidad a partir de la tradición. Si se encuentra en los 4 primeros grados, se dice que la pregunta es prematura y por lo tanto la cuestión no está completamente formada en la mente de la persona, con lo cual no hay transmisión respecto de lo que estábamos comentando al orden de la disposición de los diferentes elementos dentro de la carta y por lo tanto la carta no está formada, ¿de acuerdo? Hay varios criterios a la hora de considerar esos 4 grados. O sea, eso en primer lugar, pues también se consideran, también se considera cuando el grado del ascendente se encuentra en el primer término o cuando se encuentra en el último término, ¿no? Se considera que bajo esas circunstancias, pues la carta se puede analizar, pero no se debería juzgar, ¿de acuerdo? También cuando se encuentra en los últimos grados del signo. Cuando se encuentra en los últimos grados del signo, se considera que la pregunta no sería radical, debido a que la respuesta pues, es una respuesta trivial.
Cuando quiere decirse una respuesta trivial no significa que no sea importante o que la carta no esté describiendo perfectamente la situación o incluso que no pueda dar cuenta de la sucesión de los acontecimientos, los resultados o nos pueda dar una información valiosa acerca de lo que cada carta es. Lo que está indicando es que es una carta que no aporta ninguna novedad o ningún elemento, ¿de acuerdo?, que sea desconocido previamente, ¿de acuerdo? Es decir, es como si todo lo que hiciera la carta fuera o reafirmar o indicar que aquello por lo que se pregunta está cancelado, ¿de acuerdo? Y sí, puede ser importante hacer un análisis de una carta cuando se encuentra el grado en ese lugar, pero como estamos diciendo, los antiguos no lo consideraban vinculante. Otro factor a la hora de considerar una carta como carta no radical, ¿de acuerdo?, tiene que ver, por ejemplo, con la condición del regente, de la hora, cuando a lo mejor el regente de la hora se corresponde con un planeta que está en unas condiciones por elemento o por situación respecto del ascendente, de acuerdo, que marcan que aquello por lo que se podría preguntar en estos momentos no se corresponde con aquello por lo que se pregunta, ¿vale? Eso sería otra condición. La condición de que el regente de la hora no sea compatible. Otra condición a través de la cual diríamos que la carta pues puede no ser radical, por ejemplo, es si Saturno se encuentra en el ascendente, por ejemplo. Eso sería si Saturno, encontrándose en el ascendente, no tuviera ningún vínculo, de acuerdo, con cualquiera de los ángulos, ¿no? Con lo cual, desde hace algún tiempo que estamos viendo de Saturno, lleva mucho tiempo en signos, en su propio domicilio, en su planeta lento, pues es una prohibición que habitualmente no aplicamos. Pero Saturno en el ascendente, de acuerdo, implica que hay restricciones o hay como una condición poco abierta, de acuerdo, a la consideración. Y por lo tanto podríamos decir que hay una renuencia patente de parte del consultante. Si Saturno, por ejemplo, se encontrara en el descendente, pues consideraríamos que esa renuencia o esa falta de predisposición o esa predisposición adversa, de acuerdo, se daría por parte del astrólogo. Porque cuando nosotros estamos valorando la radicalidad, tomamos los ángulos en relación a la pregunta que se plantea previamente a determinar sus asuntos. Decían los antiguos que si Saturno se encuentra en el ascendente o Saturno se encuentra en el descendente, la pregunta está dañada. Si además Saturno en esas condiciones se encuentra retrógrado, pues diríamos que la pregunta se encuentra dañada y destruida, ¿de acuerdo? Esa es otra condición de no radicalidad. Otra condición de no radicalidad... Albert, perdona, sí, tenemos 8 preguntas en preguntas y respuestas y otras en el chat. Te aconsejo de pasarlas por encima porque si no nos vamos a quedar solamente con esta y no vamos a poder contestarlas a todas. Lo digo porque hay varias en el chat y otras en preguntas y respuestas. Por si quieres hacer respuestas más rápidas. Vale, bueno, indicaré otras previsiones y seguiré con la chat. También el hecho de que la Luna, por ejemplo, se encuentre en la vía combusta, es decir, entre la condición de la caída del Sol en el grado de Libra, de acuerdo, hasta la caída de la Luna, eso se considera vía combusta y por lo tanto se considera que la Luna está en una condición peligrosa. También las condiciones de la Luna en los signos que son en los que tiene detrimento también son condiciones cautelares, como estaba diciendo antes, ¿de acuerdo? Que Mercurio se encuentre retrógrado también es una condición pues, que puede determinar, puede poner en duda, ¿de acuerdo?, la radicalidad de la carta. Bien, cuando nosotros estamos considerando todos estos criterios, ¿de acuerdo?, estamos analizando lo que son los diferentes
los diferentes espacios. Entonces, me gustaría hablar, ¿de acuerdo? A ver, me gustaría hablar del tema de la división y de la angularidad de las casas. Los signos del círculo reciben una división triple en todas las horas. Aquellos que toman el principio de grado del ascendente y el séptimo, y del mismo modo el décimo y el cuarto, son lo que llamamos los ángulos íntegros y perfectos de completa virtud. Los que siguen a estos, es decir, los que siguen al ascendente, el décimo, el séptimo y el cuarto, se describen como avanzando y teniendo la mitad de la virtud. Es decir, tenemos los signos que se encuentran en las cárdinas, lo que llamaríamos los signos cardinales. Ese detalle es un detalle importante. ¿De acuerdo? Los signos angulares que se encuentran en la estaca. En esta carta, por ejemplo, nosotros estamos viendo que Aries, ¿de acuerdo?, se encuentra en una cárdina. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, a su condición de modalidad móvil, se le corresponde la condición de cardinalidad o de angularidad. ¿De acuerdo? Luego estamos observando a Tauro, que es el siguiente, es decir, estaría en condición de avance, ¿de acuerdo? Y se consideraría un planeta con la mitad de la virtud. Y los que siguen después de estos, es decir, los que vienen después de Tauro, o los que está situado en esta carta, si lo dividiéramos a partir de... Si tomáramos pues esto como el signo... Esto, a ver. Estos serían los signos asociados a cada uno de los ángulos en la carta correspondiente, ¿de acuerdo? A ver, los voy a dibujar en diversos colores para que resulte más fácil. Disculpad, voy a acercar esto un poco. Esto se correspondería con lo que llamaríamos la tríada del descendente. Esto se correspondería con lo que llamaríamos la tríada del ascendente. Esto se correspondería con lo que llamaríamos la tríada del medio cielo. Y lo que está en verde, pero que lo voy a remarcar en negro, ¿vale? Se correspondería con la tríada del descendente. Entonces veríamos que este signo de aquí es el signo ascendente. Este signo de aquí sería el cuarto signo y lo consideraríamos el fondo de cielo. Este lo voy a pintar en azul porque se corresponde con Cáncer. Luego tendríamos este signo de aquí, que sería el ángulo del descendente. Y este signo de aquí, que se correspondería con el ángulo del medio cielo. En realidad tendría que pintarlo de verde, no de este color. Fíjense pues, que aquí el medio cielo no está ubicado en el 10º lugar, sino que está ubicado en el 9º, ¿de acuerdo? Eso puede darse porque el medio cielo puede estar desviado, puede que no coincida con el 10º lugar. Pero es importante, teniendo en cuenta el sistema de signos enteros, que el 10º lugar es el 10º signo a contar desde el ascendente. Y ese detalle es importante por lo que estaba comentando antes de la relación que se da por elementos entre los diferentes lugares. Es decir, los significados de los lugares no están asociados únicamente a la posición
de los signos tal y como aparecen o tal y como se demarcan en el orden terrestre. Es decir, un detalle que es muy importante a la hora de comprender cómo está dispuesto una carta es que tenemos el ascendente y el medio cielo. Tenemos sobre el ascendente y el medio cielo lo que es tanto el origen, ¿de acuerdo?, de la pregunta como aquello hacia lo que la pregunta tiende, ¿de acuerdo? Medio cielo representa aquello hacia lo que la pregunta tiende. Mientras que el ascendente representa pues aquello que la pregunta plantea, ¿de acuerdo? O lo que plantea la pregunta. Entonces, la relación entre el 10º lugar y el primer lugar es una relación que se da a través de las características del signo que se encuentra en esa posición. Porque el ascendente es el factor determinante dentro de lo que es la adscripción de los diferentes temas a cada uno de los lugares. Entonces, sobre esta posición me gustaría explicar una cosa muy, muy importante. Cuando nosotros estamos viendo los ángulos, estamos viendo que los ángulos representan los puntos a través de los cuales aparecen las cosas en la realidad, ¿vale? Aparecen a través del ascendente y culminan a través del medio cielo. Pero la condición del descendente y la condición del fondo del cielo determinan los factores de acuerdo que contrastan con esa condición. O sea, el ascendente representa el amanecer. El descendente representa el atardecer. El fondo del cielo representa la noche y el medio cielo representa el día. Entonces, en el orden tal y como nosotros lo ubicamos en cuanto a los temas y la manera en que vamos a distribuir los significadores, se corresponde de la siguiente manera. Tomaremos el cuarto signo, de acuerdo, como la raíz de la cuestión. Es decir, el cuarto signo se da a la sustancia de la cuestión, es decir, lo que alimenta, de acuerdo, la inquietud o aquello en lo que está basado la pregunta. La casa 1 representaría la pregunta misma, es decir, la pregunta que plantea la persona. Con lo cual, por ejemplo, como estábamos observando antes, si nosotros tomamos en cuenta los planetas que tienen dignidad y que se ven del ascendente, lo que representarán esos planetas respecto del ascendente, ¿de acuerdo?, es la representación respecto de la pregunta. Con lo cual, la relación que hay entre el ascendente y su señor es la relación que hay entre lo representado y el representante, ¿de acuerdo? Con lo cual, la 4 representa la raíz de la cuestión. La 1 representa la pregunta. La 4 representa lo que hay que enfrentar. Y la 10ª representa lo que se conseguirá o lo que hay que conseguir. La 4, en este último, como una especie de epílogo, representa el fin de las cosas. Es decir, por decirlo de alguna forma, lo que está implícito en el inicio, lo que está implícito en el comienzo. Eso guarda una relación, de acuerdo, pues bastante cercana con lo que Aristóteles llamaba las 4 causas, ¿no? Donde tenemos que el fondo del cielo se corresponde con la causa sustancial, representa el sustrato. El ascendente representa la forma. El descendente representa el principio eficiente. Y el séptimo, la consideración de la finalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríamos que cada uno de los ángulos pues representaría cada una de las 4 causas y representa los principios. Es decir, las cosas tal y como se inician, en cada uno de los cuadrantes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos viendo los ángulos, pues si nosotros tenemos una pregunta de cualquier índole, lo primero que miraremos, después de considerar las cosas de las que estaba hablando antes, ¿de acuerdo? Pues es cuál es el regente del fondo del cielo, dónde se encuentra, qué relaciones mantiene, tanto con el Sol como con la Luna, qué posición ocupa respecto del ascendente, ¿de acuerdo? Miraremos en qué signo se encuentra, bajo las órdenes de qué planeta. Analizaremos, ¿de acuerdo?, los diferentes ángulos en orden, ¿de acuerdo? Y luego, pues, miraremos la manera en que se manifiesta, ¿de acuerdo?, a través del ascendente. Miraremos la finalidad, es decir, aquello hacia lo que se orienta, y miraremos aquellos con lo que hay que enfrentar al planeta que rige el ascendente,
Quiere decir que nosotros asociaremos la pregunta a partir de esos cuatro principios, conservando siempre en la mente lo que estábamos comentando en un primer momento. Hay que tener en cuenta que una carta tiene 3 niveles básicos. Tiene un nivel de significado que se corresponde con la disposición de los signos en relación al ascendente, que es lo que nos permite decir que el ascendente, por ejemplo, representa la forma, el ingenio, de acuerdo a la manifestación y la expresión primaria del individuo. ¿De acuerdo? Y lo que nos permite decir, por ejemplo, que la casa segunda pues, es el sustento, la sustancia, la materia y todo lo que tiene que ver con los recursos, ¿de acuerdo? Personales del individuo. O lo que nos permite decir, ¿de acuerdo?, que Géminis pues, representa las normas del colectivo al que pertenece, representa también los hermanos, representa también los viajes cortos y otras cuestiones. Estamos viendo que es el orden a través del cual los planetas pasan por los ángulos que determinan los temas que representan cada uno de esos lugares. Es decir, el orden a través del cual los signos van apareciendo a lo largo de su movimiento nos indican pues, estos elementos de jerarquía en cuanto a lo que son los temas de los que trata la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es valorar el lugar, la base de la cuestión, luego la forma y su manifestación, luego la finalidad de esa manifestación que se corresponde con la casa décima y luego su causa eficiente. Esto deberíamos hacerlo, ¿de acuerdo?, teniendo en cuenta las asignaciones formales que se le dan a cada uno de esos lugares en el ámbito de la tradición. Quiere decirse que nosotros esto lo estamos estableciendo a la hora de establecer un criterio de acuerdo de jerarquía y asociar a la pregunta, porque claro, cada pregunta tiene una idiosincrasia diferente. Se puede preguntar por muchísimas cosas y hay que asignar los diferentes lugares a las cuestiones por las que se pregunta. Por ejemplo, si se pregunta por los hermanos, ¿de acuerdo? Pues la casa 3 representa a los hermanos. Si se pregunta por asuntos relacionados con la pareja o las asociaciones, todo eso se corresponde con la casa séptima. Las cosas que se corresponden o que están relacionadas con aquellos recursos inactivos que tiene el individuo, que están relacionados con la muerte o que están relacionados con los recursos detraídos por aquello que uno tiene que enfrentar, pues estarían asociados a la casa octava. Lo que tendría que ver, por ejemplo, con asuntos relacionados con la experiencia de vida, los viajes, la religión, estaría asociado a la casa novena, ¿de acuerdo? Cuestiones que tuvieran que ver con los amigos, con las expectativas, con los beneficios procedentes de las personas que nos honran o que nos valoran, pues sería la casa 11, lo que los antiguos llamaban la casa de los amigos, lo que tiene que ver pues, con la profesión, con el estatus, lo que tiene que ver con los logros, eso estaría tomado de la casa décima, lo que tiene que ver, por ejemplo, pues, con las tribulaciones, con los demonios internos, lo que tiene que ver con la frustración, pues, con los enemigos ocultos, con los rumores, con las maldades. Estaría asociado a la casa duodécima y así sucesivamente iríamos centrando lo que son los temas asociados a la pregunta con el ascendente. Y el ascendente lo habremos determinado a partir de la comprensión básicamente de los primeros 4 lugares como puntos referenciales. Es decir, la casa cuarta como punto referencial relativo al fundamento, la casa primera como relativa a la manifestación, la casa décima relativa a la finalidad y la casa séptima relativa a aquello a lo que tenemos que enfrentar. Esto se corresponde de acuerdo con un principio, de acuerdo, de economía y un principio de homologación. Tratamos de homologar todas las cartas para luego asociarlas a los lugares clásicos e ir construyendo la pregunta sabiendo lo que representan todos los planetas dentro del orden de la carta.
Hay que tener en cuenta que a estos lugares, que también le llamaban los antiguos los pivotes, ¿de acuerdo? O a lo mejor es una traducción moderna, porque lo llamaban estacas o también lo llamaban cárdines. La luz de los pivotes es completa. Y la luz de los que siguen después de los pivotes es mediocre. Y la luz de aquellos lugares que se retiran del pivote es caída, oscura y deficiente. Es decir, no todos los lugares tienen la misma fuerza, ¿vale? El primer lugar pues tiene la máxima fuerza porque representa aquello a partir de lo que se manifiesta, la energía de la carta, ¿de acuerdo? El décimo, lo mismo, y el séptimo y el cuarto, pues también. Lo que pasa es que tanto el cuarto como el séptimo lo hacen en oposición a lo que representa el primero y el décimo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los antiguos como Doroteo y Valens empezaban a interpretar la carta a través del primero y el décimo y construían todos los significados en relación a lo que asociaban al primero y al décimo en términos puramente relativos. Es decir, en realidad la manera de interpretar las cartas en tiempos antiguos era una manera que respondía precisamente a ese criterio de equiparación entre los ángulos, los signos que se encuentran en los ángulos y la disposición de los signos que se encuentran en esta distribución que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Esto se correspondería con todo el orden de lo que está relacionado con lo manifiesto. Esto se correspondería con todo el orden de lo que está implícito. Esto se correspondería con todo el orden de lo que está por manifestarse. ¿De acuerdo? Y esto se correspondería con el orden de lo que, el ámbito de la pregunta y el ámbito de la respuesta, el ámbito de la finalidad y el ámbito de lo que está, implícito. Entonces hay que tener en cuenta que los pivotes son iniciadores, son reveladores y son abiertos. Son los espacios en los que vemos operar a los planetas de manera más prominente, ¿de acuerdo? Los que siguen a los pivotes están entre revelar y lo que está oculto y presentan el punto medio entre lo que está cubierto y lo que es público. Los que se encuentran alejados de los pivotes significan cosas ocultas. O sea, los lugares que están en estos lugares que se encuentran aquí representan casas débiles. Son lo que llamaban los antiguos casas en retroceso, ¿de acuerdo? O sea, tenemos casas de avance, que son el ángulo y la casa sucedente, el ángulo y la casa sucedente, el ángulo y la casa sucedente, y luego tenemos lugares de retroceso, que son la casa duodécima, la casa tercera, la casa sexta y la casa novena, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos operando sobre una interrogación, ¿de acuerdo? Es importante saber que los planetas que se encuentran en ese lugar se encuentran débiles. Cuando nosotros los asociemos a los diferentes temas y los vayamos ubicando en la carta, veremos lo que ello implica, ¿no? Pero por encima de todo es un factor muy importante a la hora de determinar pues qué factores son los más relevantes cuando estamos hablando de una carta, ya no solamente sea una carta horaria o una interrogación, sino también en cualquier otro tipo de carta. Los planetas que se encuentran en un ángulo son muy prominentes, ¿no? Los que se encuentran en los pivotes, ¿de acuerdo? Presagian la estabilidad presagian la estabilidad de los asuntos, ¿no? Y los guían al efecto. O sea, cuando nosotros vemos los sucedentes de los ángulos, es decir, la casa undécima, la casa segunda, la casa quinta y la casa octava, estamos viendo las casas que estabilizan lo que se inicia en los ángulos, ¿no? Con la excepción de las preguntas pues, que designan movimientos, viajes y análogas, ¿no? En la que son las cadentes y las estrellas, es decir, los elementos que nosotros observamos en la carta se encuentran en ellos, ¿de acuerdo? Allí podríamos decir que es donde se manifiestan, pero en general, donde se consolida
¿de acuerdo? Un tema es en las casas sucedentes. Y los planetas que se encuentran en casas cadentes, pues no prometen la estabilidad de los asuntos, porque se están retirando de los ángulos. Entonces, los que avanzan, es decir, los que se encuentran en las casas angulares o en las casas sucedentes, están aportando algo, están realizando algo, mientras que los que se encuentran en casas cadentes están destruyendo algo, ¿vale? Nos puede parecer llamativo, por ejemplo, que una casa como es la novena, ¿de acuerdo? Donde se encuentra el signo noveno, a contar desde el ascendente, ¿de acuerdo? O el signo tercero, sean casas consideradas destructivas. Bueno, hay que considerar que son casas que caen, ¿de acuerdo? Del medio cielo, que caen de la casa cuarta. Representan, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo la casa tercera, ¿de acuerdo? Los valores de las raíces están asociadas, de acuerdo a los criterios relacionados pues, con las costumbres, con las relaciones entre los hermanos y con los criterios del colectivo. Es decir, son, por decirlo así, elementos asociados que se desprenden, ¿de acuerdo?, de lo que es la casa cuarta. Y cuando estamos hablando de la casa novena, pues estamos hablando de toda aquella experiencia, ¿de acuerdo?, que una persona adquiere a partir del trabajo que realiza en el mundo. Es decir, es todo aquello que de alguna forma ha ido acumulando, ¿de acuerdo?, a partir de su experiencia. Entonces, son casas cadentes porque son casas, ¿de acuerdo?, que, por decirlo de alguna manera, van por detrás, ¿de acuerdo?, de lo que son los ángulos y se están separando de ellos. Hay que entender que cuando estamos hablando de que se están separando, no debemos perder de vista que estamos viendo que los signos se mueven de este a oeste, de este a oeste. Entonces, como los signos se mueven de este a oeste, este signo de aquí, que es el noveno, se está separando del medio cielo. Mientras que este se está uniendo al medio cielo y este se encuentra en el medio cielo. ¿De acuerdo? A la hora de determinar los significados de los signos y su fuerza dinámica, debemos considerar la rotación de los signos. El movimiento en el otro sentido se corresponde con otras variables, con otras variantes, de acuerdo, que también es conveniente significar, pero que aquí estamos hablando de la angularidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando, por lo tanto, de que tenemos casas angulares, que es por donde se manifiesta aquello por lo que la persona pregunta y todo lo relacionado con la cuestión, tanto lo que representa, como estábamos diciendo, el fundamento, la pregunta, la finalidad y aquello que hay que enfrentar, donde lo que hay que enfrentar es el séptimo lugar, donde el fundamento de la cuestión se corresponde con el ángulo de tierra, donde lo que se manifiesta está en la primera, ¿de acuerdo? Y donde tenemos luego pues, la disposición de las diferentes casas, ¿de acuerdo?, relacionadas con los recursos del fundamento, es decir, con los recursos de las raíces, la casa quinta, ¿de acuerdo?, que también está asociada a los hijos, a los placeres y a los dones, o la casa octava, que representa los recursos que nos detrae a aquello que debemos enfrentar o aquello que nos debemos adaptar, ¿de acuerdo?, que es la casa octava, también está asociada a la muerte, ¿de acuerdo?, pues un lugar que se considera de recursos inactivos, ¿de acuerdo?, o la casa 11, que representa los beneficios que obtenemos a partir de nuestro trabajo o de nuestra autoridad, ¿de acuerdo?, la autoridad que ejercemos. Es decir, nuestros buenos amigos, las grandes expectativas, ¿de acuerdo?, nuestros benefactores y todo aquello que conseguimos por aquello a lo que tendemos, ¿no? La casa 2, por ejemplo, representa la sustancia de nuestro propio cuerpo, es decir, la sustancia que me da consistencia y que me da cuerpo, que me da materia, que me consolida, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la diferente disposición. Si nosotros no atendemos esa disposición, es decir, si nosotros no relacionamos lo que es el dinamismo de cada una de las casas al significado de los ángulos, porque el significado de los ángulos es el que inicia, ¿de acuerdo?, vamos a tener problemas a la hora de adaptar
aquello que la persona nos transmite como una pregunta y darle significado a cada uno de los registros. Cabe decir que lo que está asociado a cada uno de los signos, que es un planeta, está actuando en el signo en el que se encuentra o en otro signo. Ese detalle es un detalle muy importante, es uno de los puntos que considero, de acuerdo, más importantes de retener. ¿En qué sentido? Lo podemos ver, por ejemplo, en cualquier carta, que me da la sensación de que sería interesante pues, que pusiera alguna, ¿de acuerdo? Para que esto lo viéramos de manera un poco más dinámica. A ver. Pues no sé qué carta poner. Vale, aquí tendríamos una carta con tránsitos, ¿de acuerdo? Debemos fijarnos solamente en las condiciones de la carta. O sea, la base de la cuestión la tendríamos en la base de la cuestión la tendríamos en este lugar. Aquí tendríamos el ascendente. Aquí tendríamos el 10º lugar. Y aquí tendríamos el 7º lugar. Estos son los ángulos. Los puntos cruciales son el primero y el 10º. El primero, puntos cruciales, teniendo en cuenta que hemos debido de considerarlo previamente, porque es el fundamento de la cuestión, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estamos valorando, por ejemplo, el regente del primero, tratemos de ubicar donde se encuentra el regente del primero. La casa primera no representa al consultante necesariamente. La casa primera representa la pregunta. Ese factor es muy importante porque hay que tener en cuenta que a la hora de distribuir lo que son los 3 niveles principales de una carta, hay que entender que tenemos poder, virtud y cualidad. El poder, ¿qué lo determina? El poder lo determina la posición de un signo en relación al ángulo. O sea, por ejemplo, el poder de la casa 1 es representar potencialmente. La casa 1 es lo relacionado con la manifestación espontánea, con la actividad del individuo, con su forma manifiesta. La virtud se corresponde con la condición del signo, es decir, las cualidades del signo. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo que el ascendente es Acuario, estamos viendo que Acuario representa pues, algo cálido, algo húmedo, de naturaleza fija. Es una virtud, es virtual. El signo no actúa, no tiene posibilidad de actuar. El signo actúa a partir de su cualidad, Y la cualidad es la respuesta a la pregunta ¿cuál? Cuando yo estoy viendo un signo, quiero saber cuál es el agente de ese signo. La cualidad viene representada por el agente, y ese agente es el planeta. Entonces tenemos el orden del poder que se corresponde con el lugar. Por ejemplo, el primero, que representa el ascendente. Luego tenemos el orden de la virtud, que se corresponde con el signo, que tiene unas determinadas condiciones, como las estaba expresando Fernando Raúl antes. Es decir, condiciones que están asociadas pues, al valor de las dignidades. Es decir, por ejemplo, pues cuando estamos hablando del signo de Acuario, pues estamos hablando de su cualidad cálida, de su cualidad húmeda y su cualidad fija. De su virtud, quiero decir, fija, de su modalidad fija y de sus cualidades primarias, cálidas y húmedas. Y cuando estamos hablando de cualidades, estamos hablando de los elementos que se corresponden de acuerdo con el planeta que ejerce ese poder. Entonces, estamos hablando en primer lugar, que sería el ascendente.
el signo que se correspondería con Acuario y la cualidad que se manifestaría a través, ¿de acuerdo?, de Saturno, que es el regente de Acuario, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando nosotros estamos viendo el ascendente, que es la motivación primaria de la pregunta, es decir, aquello que se corresponde con la pregunta misma, vemos que el regente del ascendente es Saturno y se encuentra en la casa novena. Se encuentra en noveno lugar. ¿Qué ocurre cuando el planeta se encuentra en el lugar? Pues que está operando en ese espacio. El planeta está operando en ese lugar. Entonces, el planeta en ese lugar está trabajando para el señor que tiene dignidad en el grado en el que se encuentra. ¿Eso qué quiere decir? Saturno es Saturno y opera dominando sobre lo que representa Acuario. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se encuentra fuera de sus dominios. Se encuentra en otros signos, se encuentra en un signo extraño. Todos los signos que no son signos donde el planeta tiene domicilio, es decir, responsabilidades, son a priori signos extraños. ¿Qué significa que son signos extraños? Significa que ese planeta es la cualidad de otro, es decir, está trabajando para otro. Su función es cubrir las necesidades de otro planeta porque se encuentra en el espacio en el que el otro planeta tiene domicilio. Entonces, en el orden de lo que estaba comentando, por ejemplo, Fernando Raúl en el tema de las dignidades esenciales, los planetas trabajan mejor a las órdenes de unos que a las órdenes de otros. Por ejemplo, Saturno trabaja muy bien para Venus cuando se encuentra en Libra. Entonces, las cualidades de Saturno, cuando se encuentran en Libra, redundan, de acuerdo, en la determinación de Venus. Es decir, Venus recibe a Saturno en el signo de Libra y Saturno trabaja en el signo de Libra para lo que Venus representa. Es importante decir que el planeta actúa donde se encuentra, ¿de acuerdo? Pero representa algo. Cuando nosotros estamos viendo el ascendente, si el ascendente es el consultante está operando en el noveno lugar. Como estábamos comentando antes, el noveno lugar pues es una casa cadente, ¿de acuerdo? Representa el noveno lugar tomando en cuenta lo que estamos preguntando, teniendo en cuenta lo que es la finalidad, aquella experiencia, ¿de acuerdo?, que se deriva de la condición del décimo. Por lo tanto, el noveno lugar tiene que ver con los viajes. El noveno lugar tiene que ver con la filosofía, con el aprendizaje, ¿de acuerdo? No el aprendizaje que obtenemos en las escuelas, sino el aprendizaje que obtenemos en la vida. Es decir, el aprendizaje que obtenemos actuando en la casa décima. El regente del ascendente está trabajando allí. Pero el consultante está trabajando para eso, es decir, para ese conocimiento. ¿Y dónde se encuentra ese conocimiento? Ese conocimiento se encuentra en la casa cuarta, en una condición muy especial, en una condición en la que vemos que Venus se encuentra en domicilio, recibe a Saturno, porque Saturno está en su domicilio, porque Venus rige sobre Saturno, pero no ve a Saturno. ¿Por qué? Porque la relación que hay entre el signo de Libra y el signo de Tauro es una relación de no visión, es decir, es una relación de adversión. Quiere decirse que son dos signos adversos a priori. Hay otras condiciones a la hora de considerar las relaciones entre los signos en los cuales podríamos decir que bueno, son signos que tienen el mismo señor. Ambos están representados por Venus. Pero, ¿qué ocurre? Que Saturno está trabajando en la casa novena y está trabajando en la casa novena en un lugar ciego para el señor que debería darle las pautas para que funcione. Porque Saturno, al estar en la virtud de Libra, es una cualidad de Venus. Quiere decirse que, en contra de lo que dice la astrología tradicional, la visión a través de la cual nos guía el proceso de comprensión de un tema horario es una en la cual
observamos que los planetas transfieren sus cualidades. Es decir, Saturno está transfiriendo sus cualidades a Venus. Si Venus no lo contempla, esas cualidades se manifiestan de manera desordenada, ¿de acuerdo? Entonces, Saturno, ¿de acuerdo?, está operando exaltado en Libra. Está operando exaltado en Libra pues, por lo que estaba comentando antes, porque Saturno trabaja muy bien en Libra. Trabaja muy bien en Libra a las órdenes de Venus, entregándole su naturaleza a ella. Si, por ejemplo, se encontrara en Tauro, estaría trabajando para Venus igual. Pero estaría trabajando para Venus igual en un signo en donde las capacidades de Venus no reciben con tanto agrado de acuerdo a Saturno como en Libra, por razones que sería prolijo explicar, o que podemos decir muy sucintamente, el hecho de que Saturno pues, es un planeta frío y seco, de naturaleza maléfica, hace que cuando se encuentre en un signo cálido y húmedo, ¿de acuerdo?, pues modere su maleficencia, ¿de acuerdo?, y opere de forma más favorable. Hay que entender, y ese detalle es muy importante, que los planetas cuando están actuando en los signos actúan de manera más favorable, más desfavorable, en relación al modo, ¿de acuerdo?, en que eso influye en el templado, es decir, al modo en que eso influye en las condiciones elementales de los signos en los que se encuentran, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos viendo a Saturno en Libra, como regente del ascendente, estamos viendo a un planeta que está actuando bajo unas determinadas condiciones a las órdenes de otro planeta que está en otro lugar, o trabajando para sí mismo, como en el caso de Venus en esta carta, o trabajando para otro planeta. También hay que decir una cosa. Cuando nosotros estamos hablando de dignidades esenciales, existe un criterio, que es un criterio derivado del sistema de puntuación clásico de los árabes, que nos indica una relación de jerarquía entre las diferentes dignidades. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esa relación de jerarquía, pues tendemos a decir que la jerarquía más importante pues es la jerarquía del señor del signo. Por ejemplo, en Libra, ¿de acuerdo? Pues podría, donde se encuentra en la conjunción de Júpiter y de Saturno en este tema, ¿de acuerdo? La estamos viendo estamos viendo esta conjunción en esta posición, ¿de acuerdo? En el cronograma, como podéis ver. Pues diríamos que donde se encuentra Saturno, el regente del domicilio sería Venus. El regente, el señor exaltado en ese lugar sería Saturno. El dueño de la triplicidad, al ser una carta nocturna, un tema de las triplicidades, veríamos que al ser una carta nocturna sería Mercurio. Y lo encontraríamos, de acuerdo, en el propio término de Saturno. Entonces, estos son las diferentes dignidades. Una dignidad de poder, perdón, una dignidad de naturaleza, relativa, por lo tanto, al elemento, que es el elemento aire. Una de poder, que se refiere a la potestad o soberanía que tiene el planeta en ese lugar. Hay que tener en cuenta, de acuerdo, que los planetas cuando se encuentran en su exaltación son acrecentados por la condición del regente del signo. Y el señor por domicilio. Como muy bien decía Fernando Raúl, ¿de acuerdo? Se consideró durante mucho tiempo, de acuerdo al planeta que tenía la exaltación, como un planeta más prominente que el mismo señor del domicilio. Eso tiene mucho sentido. Pero lo que ocurre, y también lo indicaba Fernando Raúl antes, lo que ocurre es que el planeta que se encuentra exaltado es un planeta, de acuerdo, que se encuentra reforzado por la condición del señor del lugar, es decir, recibido en condiciones favorables, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos viendo estos cinco niveles de dignidad, estamos viendo la respuesta a varias preguntas que están asociadas al juego que realiza el planeta en ese espacio determinado. O sea,
lo que nos indica, por ejemplo, si se encuentra en Libra, es que está sirviendo a lo que Venus representa en un primer lugar. En el tema relacionado con la exaltación, se corresponde con aquello que tiende a manifestar el planeta. Es decir, si por ejemplo estamos viendo a Júpiter en lugar de Saturno, lo que tiende a manifestarse como casa 9, es decir, lo que ostenta más poder en la casa 9 es Saturno, ¿de acuerdo? A pesar de que Venus es la señora del lugar. Entonces, lo que representa la exaltación es precisamente... Lo que representa, por lo tanto, Saturno es la expresión exacerbada de lo que implica Libra en ese lugar. Luego, cuando estamos viendo el término nos aporta una información muy importante. El término procede del término es Horion y se corresponde con la definición. Es decir, el planeta, por ejemplo, Saturno, Júpiter en esta carta, se encuentra en el término de Saturno. Eso quiere decir que Saturno lo que está aportando a lo que representan esos dos planetas, lo que está aportando, de acuerdo, es la definición. Es decir, bajo qué términos, valga la redundancia, está operando Saturno a las órdenes de Venus. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo un análisis de lo que es el grado en el que se encuentra el regente del ascendente, estamos trazando una radiografía o estableciendo un esquema, ¿de acuerdo?, acerca de lo que puede significar ese planeta como elemento manifiesto, es decir, como elemento que opera en el mundo, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos viendo a Saturno en la casa 9, en términos de Saturno en su propia exaltación, pues podemos decir pues, que se encuentra a las órdenes del regente de la casa 9, que es Venus. Que él mismo es el planeta que tiene mayor predominancia o mayor preponderancia en cuanto a lo que representa ese tema, por ser el planeta exaltado. Que además es el planeta al que le corresponde vincular todos los asuntos relacionados con el aire, si la carta fuera diurna, ¿de acuerdo? Pero que, siendo la carta nocturna, el papel que vincula lo que relaciona a la casa 1, lo que relaciona a la casa 5 y lo que relaciona a la casa 9 es Mercurio, ¿de acuerdo? Y en último término, que ese Saturno trabaja, ¿de acuerdo?, bajo sus propias condiciones. Si, por ejemplo, Saturno, en lugar de encontrarse en términos de Saturno, se encontrara en términos de Mercurio, estaría trabajando, ¿de acuerdo?, en los términos de Mercurio, o sea, según la definición de Mercurio, según la modalidad que representa Mercurio en la carta. Si Mercurio, por ejemplo, en esta carta representa la casa 5 y representa la casa 8, pues estaría esa definición bajo la cual estaría Saturno, estaría relacionado con temas de la casa 5 o temas de la casa 8. Es decir, elementos, recursos pasivos, ¿de acuerdo?, y inversiones, hijos o placer, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decirse? Que cuando nosotros estamos observando un planeta en un signo, la valoración de todas las regencias, es decir, de todas las dignidades del planeta en el signo, nos está ilustrando, nos está dando todos los elementos que nosotros podemos, todos los elementos que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo?, para entender cómo este planeta está dispuesto, ¿de acuerdo? Cómo ese planeta está dispuesto. Entonces, hemos visto, tenemos las relaciones de los ángulos y la asociación de los ángulos a cada uno de los temas, teniendo en cuenta que los ángulos marcan los temas principales. Los principales entre los principales son el ascendente y el medio cielo. Luego, la distribución de las casas se establece a partir de los criterios de angularidad, es decir, las casas sucedentes son casas de consolidación y las casas cadentes son casas de destrucción. Establecidos sobre las tríadas correspondientes, es decir, la tríada del medio cielo, la tríada del ascendente, la tríada del descendente y la tríada del fondo del cielo, establecemos lo que está relacionado con el fondo de la cuestión, cuando estamos hablando de la casa cuarta, con la manifestación espontánea, con aquello que hay que enfrentar y con aquello que es susceptible de lograrse, ¿de acuerdo? Cuando estamos viendo la casa 5, con todo lo que tiene que ver con los recursos asociados a la casa cuarta,
cuando estamos hablando de la 8, todos los recursos asociados a la casa séptima, cuando estamos hablando de la casa segunda, con todos los asuntos relacionados con la casa primera, y cuando estamos viendo los asuntos de la 11, todos los recursos que están asociados a la casa décima, ¿vale? La casa 10 y la casa 11 pues se corresponden con la acción y los resultados materiales de la acción. La casa 1 y la casa 2 se corresponden con la manifestación y los resultados de la manifestación. Fijaos que cuando nosotros estamos viendo la casa 1 manifiesta y el signo que viene detrás se agrega. Quiere decirse, la casa 1 representa la forma y la casa 2 aquello que llena la forma. La casa 1 representa la manifestación del individuo y la casa 2 y la casa 2 representa lo que llena esa forma, es decir, lo que alimenta. Es por eso que la casa 2 representa lo que alimenta, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos viendo... Eso sería para cambiar el... Cuando nosotros estamos viendo la casa cuarta, cuando la casa cuarta pasa... Cuando el cuarto pasa al tercero, el quinto pasa al cuarto. Es por eso que son los hijos. Cuando el cuarto pasa, cuando los temas de casa cuarta que representan las raíces pasan a las costumbres, la casa 5 que representa los recursos entra en la casa 4. Entonces es un proceso a través del cual vemos cómo se van estableciendo pues, todos los diversos criterios, donde vemos que la casa primera y la casa segunda representan la acción y los recursos de la acción. Y las casas que vienen después, es decir, las casas cadentes, representan la destrucción o la renovación de esos recursos para volver a generar una aparición. Cuando nosotros eso lo estamos viendo en una carta, horaria, ¿vale? Pues lo dividimos en esos 4 ángulos. Una vez que los 4 ángulos están determinados y sabemos, por lo tanto, qué planetas son los que gobiernan sobre cada uno de los ángulos, establecemos a partir de los planetas que gobiernan cada uno de los ángulos, pues las diferentes cadenas de disposición. Es decir, donde se encuentra, por ejemplo, el regente de la 1, donde trabaja el regente del ascendente, para quién trabaja y todo lo que hemos estado comentando a partir de las dignidades esenciales. ¿De acuerdo? Eso es básicamente cómo nosotros vamos construyendo, ¿de acuerdo?, las diferentes cadenas de significado y cómo vamos articulando la carta. No sé muy bien cómo vamos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces... Bueno, Albert, deberíamos, si quieres, contestar algunas preguntas brevemente y ya dar paso y ya despedirnos hasta mañana. Vale, teníamos hasta las 9:30, ¿verdad, Roger? Bueno, realmente hemos empezado un poco tarde, teníamos de las 7:30 hasta las 9, con lo cual ahora faltaría, dejamos 10 minutos que es para preguntas y después explicamos el programa de mañana. Vale, muy bien, pues nada, pues preguntas, he estado desconectado de ellas mucho tiempo, o sea que habrá bastantes. Roger, si me echas una mano y me las vas planteando. Vale, perfecto. Empezamos con una de Pilar que dice, cuando el ascendente le rigen 2 planetas, ¿se deben tener en cuenta esos 2 planetas de entonces? Esa es una pregunta muy importante. Se deben tener en cuenta, como estaba expresando al principio, todos los regentes de todos los signos. Todos los regentes. Todos los regentes nos están indicando algo acerca de lo que está implicado en un signo. Por ejemplo, es lo que estábamos comentando antes. Si nosotros estamos viendo el ascendente en el grado donde se encuentre, que en este caso es el grado 1143, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, lo que nos está indicando el Horion, es decir, lo que nos está indicando la definición es Venus. Quiere decirse que la pregunta está planteada bajo los términos de Venus. Que la pregunta esté planteada bajo los términos de Venus, pues nos está diciendo que la pregunta está planteada en términos de casa 4 y en términos de casa 9. Fijaos si es importante valorar esa dignidad. Es muy importante. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el ascendente, estamos viendo que Mercurio es el regente de la triplicidad, quiere decir que la forma en que la manifestación, los temas relacionados con la experiencia de vida y lo que tiene que ver con los hijos, ¿vale? O lo que tiene que ver con los dones, o lo que tiene que ver con el placer,
está significado por Venus. Con lo cual, si en la carta horaria estoy tratando de establecer algún criterio que trate de vincular la casa 1, la casa 5 y la casa 9, deberé mirar como factor relevante respecto al ascendente, es decir, como regente del ascendente a esos efectos, a Venus, no a Saturno, no a Mercurio. Quiere decirse que yo tengo que valorar en función de lo que representa cada dignidad, ¿de acuerdo? El planeta correspondiente que tiene poder sobre un grado determinado. Vale. La siguiente es de Silvio, dice: condiciones, dignidades o aspectos para considerar a Marte mal posicionado o a la lectura de información falsa. ¿Me puedes repetir la pregunta? Condiciones, dignidades o aspectos para considerar a Marte mal posicionado o a la lectura de información falsa. Es decir, ¿cuándo se considera que Marte está mal posicionado en carta horaria? Vamos a ver, un planeta se encuentra mal posicionado cuando se encuentra en casas de retroceso, casas destructivas, para empezar. Es decir, cuando se encuentra cadente de los ángulos. Un planeta se encuentra mal posicionado, de acuerdo, cuando se encuentra en una casa que rige asuntos que son contrarios a aquellos sobre los que debería proveer. Es decir, cuando se encuentra, por ejemplo, en el signo contrario al signo de su domicilio. Hay un detalle muy importante a tener en cuenta. Ese detalle es los planetas, desde el punto de vista de astrología helenística, de acuerdo, no tienen debilidad, y lo pongo entre comillas, en los signos que son contrarios a sus domicilios. Hay que decir que bajo esas condiciones lo que está haciendo el planeta es, como indica Benesra, por ejemplo, ¿de acuerdo? El planeta, todo lo que consiga, lo consigue, ¿de acuerdo?, en contra de sus propios intereses. Pero el planeta, por ejemplo, puede encontrarse en un ángulo, el planeta puede encontrarse bien recibido, el planeta puede encontrarse en unas condiciones extraordinariamente favorables por otros asuntos, ser un planeta, por ejemplo, pues Mercurio en Sagitario, ¿de acuerdo? Y funcionar maravillosamente. Y pues bueno, pues eres Newton, por ejemplo. Newton tenía Mercurio en Sagitario. ¿Qué quiere decirse? Que un planeta aquí no se encuentra débil por ese motivo. O sea, se encuentra débil porque está trabajando para la casa contraria a aquella por la que debería proveer. Entonces, ¿qué ocurre? Que Mercurio trabaja mal para Júpiter por esa condición, porque Júpiter es su antagonista respecto de los temas que rigen una carta determinada, con cualquier carta. ¿Vale? Ese es otro factor. Marte se encuentra en casas cadentes, pues mal. Marte se encuentra, por ejemplo, en casas donde es herido o donde es humillado, es decir, en casas contrarias a su exaltación. Es decir, se vuelve un planeta, como decían los antiguos, un planeta en su casa de caída se vuelve envidioso. Envidioso. ¿Por qué? Porque envidia el lugar que debería estar ocupando en la casa contraria. Entonces, no es que funcione mal, es que funciona postergado, ¿de acuerdo? Es un planeta que está es un planeta envidioso, por llamarlo de alguna forma. No quiere decir que sea débil. Puede encontrarse por relación accidental o por condición heliacal o por cercanía a un ángulo. Se puede encontrar muy prominente y generar grandes cosas en el mundo. Ana Florencia pregunta: ¿por qué no se considera un mapa en una luna fuera de curso, vacía de curso? La luna, vamos a ver, hay que tener en cuenta que las relaciones que se dan entre los planetas se dan entre los signos, se dan en el templado. Es decir, un planeta, por ejemplo, la luna, en esta carta se encuentra en los últimos grados de Acuario, ¿vale? Se encuentra, respecto de la pregunta que se plantea, es el regente del sexto lugar, y se encuentra en el primero a disposición de Saturno. Quiere decirse que la pregunta está fijada sobre la condición de la Luna en ese lugar en específico. La pregunta es coherente en la medida en que la Luna sirve al planeta que tiene gobierno sobre ese lugar. En el momento en el que la Luna cambia de signo, cambia de regente. Y cambian totalmente sus determinaciones. Sus determinaciones mutan.
Entonces, si la Luna pasa a ese lugar sin haber tocado con ningún otro planeta, significa que nada de lo que está determinado por la carta, en el momento preciso en el que fue levantada, se va a ver estimulada por la Luna, que como comentábamos al principio, es el factor que determina lo que antecede y lo que sucede en relación a los acontecimientos en un tema. Vale, entonces la Luna va sin rumbo y por lo tanto va hacia un espacio desconocido. La Luna no tiene posibilidad de determinar ningún acontecimiento dentro del marco de la pregunta. Va sin rumbo. Respecto a la pregunta, va sin rumbo. Vale, aquí preguntan, ¿cuál sería el aspecto más importante de considerar si preguntan su situación amorosa, el Sol, la Luna o el ascendente? Si preguntan sobre la situación amorosa, sí. Pues depende. O sea, vamos a ver, el Sol es el pantócrator, es decir, es quien gobierna la carta. La Luna, que es el factor activo en la carta. Es decir, es el factor que ilumina, la luz procede del Sol. Y la Luna, de acuerdo, pues es el factor pasivo, pero es el factor sobre el que opera la acción del Sol. Es decir, es el factor que distribuye la acción lumínica, es el factor que de alguna manera difracta la luz y por lo tanto genera los acontecimientos. El ascendente significa la motivación de la pregunta. Por lo tanto, el ascendente representa la pregunta. Si la pregunta es un tema amoroso, pues evidentemente el ascendente pues, responderá a la inquietud de la persona que hace la pregunta. El Sol se corresponderá con el principio que organiza toda pregunta. Pero no necesariamente tiene que ser ni el hombre ni la mujer. O sea, puede ser, por ejemplo, el regente de la casa duodécima. Y por lo tanto serían pues, las frustraciones de la persona que plantea la pregunta. Por poner un ejemplo, sus aislamientos, sus pérdidas, o sus tribulaciones, o su mal genio. ¿De acuerdo? Porque la casa duodécima es Kakos Daimon, es decir, el mal daimon, el mal espíritu, el mal genio. ¿De acuerdo? Vale. Jaime Betancourt pregunta, ¿me puede por favor aclarar el significado del parte de la fortuna en una pregunta horaria? Es fundamental, desde un punto de vista, el parte de la fortuna es fundamental en toda carta. Es la relación que hay entre el Sol y la Luna, es decir, entre la luz y el receptáculo de la luz y la manifestación, lo que aparece o lo que nace. Claro, si la pregunta es algo que le nace a la persona, el Sol es el factor de gobierno dentro del orden de la carta horaria y la Luna es el factor que metaboliza todo lo que está asociado a ese principio irradiante, se corresponde con el logos, se corresponde con el logos solar, con el logos lumínico, ¿de acuerdo? Pues tiene una importancia decisiva. Donde se encuentra parte de la fortuna, se encuentra, como dicen los anglosajones, la olla de oro, ¿no? La olla al final del arco iris. Es decir, ahí se encuentra lo que Dios ha dejado, ¿de acuerdo?, al alcance de alguien. El lote, ¿de acuerdo? Del lote viene la palabra lotería, ¿vale? Entonces ahí es donde se encuentra la fortuna de la carta. Puede encontrarse en condiciones penosas también, eso también podría darse. Vale. Pregunta Verónica, cuando el regente del ascendente hace cuadratura con el ascendente, ¿está en un aspecto negativo? Cuando el regente del ascendente se encuentra... No. Cuando el regente del ascendente se encuentra en cuadratura con el... Vamos a ver. Los aspectos no son... Eso es una cosa que hay que desterrar, ¿de acuerdo? Si entramos dentro del ámbito de lo que representa la astrología tradicional, los aspectos no son ni positivos ni negativos. O sea, los aspectos son, como llamaban los árabes, nasar, son condiciones de protocolo, son, por decirlo de alguna manera, elementos, ¿de acuerdo?, que marcan un protocolo. O sea, cuando nosotros estamos viendo la relación entre dos signos que se encuentran o se hallan en cuadratura, estamos viendo una relación de rivalidad. Pero esa rivalidad se basa en un código. Se basa en un código. Ese código lo adquieren los planetas a partir de las gobernaciones de ese signo en concreto. O sea, por ejemplo, nosotros podemos encontrar una carta, ¿de acuerdo? A Marte lo podemos encontrar en Leo y al Sol lo podemos encontrar en Escorpio. Son rivales, se encuentran en signos, ¿de acuerdo?, que tienen cualidades primarias activas disímiles y eso pues marca, ¿de acuerdo?, una resistencia, son rivales.
pero colaboran. ¿Por qué? Porque trabajan el uno para el otro. Son rivales, pero son miembros, son buenos trabajando juntos, porque el uno trabaja para el otro. Entonces, desde el punto de vista de la astrología tradicional, la relación en cuadratura no es una relación perniciosa ni es una relación maléfica. Maléficos pueden ser los planetas, pues por lo que indicaba Fernando Raúl en la ponencia anterior, en el taller anterior. Los planetas, ¿de acuerdo?, pueden estar pues muy mal determinados hacia determinados asuntos por los que tienen que cumplir y pueden hacerle la vida imposible a una persona, pues, probablemente, ¿de acuerdo?, o la vida muy difícil. Pero los aspectos no son así. Los aspectos son simplemente la manera en que nos relacionamos. Y tiene por la manera en que se relacionan los planetas a través de los signos. Entonces no son en sí malas, depende de cómo se reciban los planetas, depende de cómo se trate. Insisto, los signos no son activos, los signos, los que activan los signos, o sea, la actividad de los signos la determinan los planetas. Vale, creo que hay gente que aún no ha entendido porque pregunta si es necesario los datos de la natal. Creo que no he entendido cómo es el proceso de levantar una carta en carta horaria a diferencia de una carta natal al uso. La carta, evidentemente, que hay que tener en cuenta que una carta horaria, si se plantea sobre una cuestión que tiene que ver con el individuo de manera muy importante, es una carta de tránsitos, entre comillas, de acuerdo respecto de la carta, de la carta radical natal de la persona. Sí, se puede considerar bajo determinadas circunstancias. Pero es por eso que yo al principio de la ponencia hablaba, de acuerdo, de la relación que se observa entre la condición del planeta, entre la condición de los planetas y el estado de ánimo de la persona cuando plantea la pregunta. Es decir, lo que hace el astrólogo cuando asume el papel de intérprete, de acuerdo, en una carta horaria, es asumir que las posiciones planetarias han inducido a la pregunta. Las posiciones planetarias han inducido la pregunta y la situación del cielo ha inducido la pregunta. Entonces, ¿cómo, por qué o bajo qué circunstancia? No es relevante. Lo que es relevante es que se ha planteado la pregunta. Ya damos por supuesto que eso se da por la voluntad de Dios, es decir, por la disposición de los diferentes agentes del principio divino que se manifiesta a través del Sol, a través de la irradiación del Sol. Con lo cual ya damos por supuesto que la condición está reverberando con algún asunto relacionado con la inquietud de la persona. Y es entonces cuando nosotros levantamos la carta en ese momento preciso. Pero hay que tener en cuenta una cosa, una persona puede estar preocupada y puede estar en Pernambuco. Cuando llega donde se encuentra el astrólogo, esa persona no está conectada a través del logos, de acuerdo con la exposición planetaria. Necesita del canal o del conducto del astrólogo, que es el elemento que va a traducir el mensaje del cielo, de acuerdo, al lenguaje del consultante. Con lo cual, en el momento en el que se establece esa conexión y el astrólogo se vuelve el canalizador de esa pregunta y busca en el espejo de las estrellas una respuesta a la imagen que proyecta la inquietud de la persona, es cuando la carta, de acuerdo, adquiere su naturaleza. Es decir, cuando la carta se convierte en una figura. Y en el momento en el que la carta se convierte en una figura, pues tenemos una manifestación. Y la interpretación de esa manifestación no es, como se suele decir, una interpretación oracular, no es oracular. Es adivinatorio, pero es adivinatorio en otro sentido. O sea, pues nosotros estamos haciendo, cuando nosotros estamos observando una carta, ¿de acuerdo? Es tratar de averiguar cuál es la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que tiene decretado el cielo para lo que la persona está preguntando? Vale. También preguntan cómo juega el nodo norte en una carta horaria o astrología de interrogaciones. El tema de los nodos es un tema complejo. O sea, por ejemplo, los nodos son factores, bueno, se hizo una pregunta al principio del taller, ¿de acuerdo? Acerca bueno, cuando nosotros estamos de la radicalidad de una carta.
Los nodos son factores de distorsión, representan una polaridad. O sea, que son los puntos en los que intersecta, ¿de acuerdo? La eclíptica con la órbita de la Luna. Son dos puntos, por lo tanto, en los cuales interfiere el principio pasivo y el principio activo. Son puntos de resistencia. Entonces, esos puntos de resistencia son puntos de resistencia que generan una dinámica dentro del orden del templado, que es un sistema energético. Y por lo tanto es un sistema energético que es dinámico, es decir, tiene fuerza, y es cinética, tiene movimiento. Entonces, lo que representa el nodo norte y lo que representa el nodo sur son los vórtices de ese movimiento. El nodo norte acrecienta porque es como un hueco que está tragándose energía. Y el nodo sur, ¿de acuerdo?, es un vórtice que disipa, es decir, que diluye, que disuelve y que se encuentra también en un signo operando de una manera determinada. Entonces nosotros estamos viendo pues, ese principio, es un principio como una especie de toroide. Estamos viendo una espiral que va haciéndose cada vez más estrecha y que luego se ensancha. Y en esta espiral pues penetra toda la energía que llega hasta el centro y luego se expande y se difunde. Es decir, forma un vórtice. Con lo cual, cuando un planeta se encuentra aquí, es como si nos imaginamos en el océano pues un enorme remolino y un barco que llega de acuerdo a un lugar en donde ese remolino se lo traga. ¿Vale? Eso es lo que representa el nodo norte. Es un punto de absorción muy potente y acrecienta, ¿de acuerdo?, la actividad del planeta. Acrecienta la actividad del planeta de la misma manera que veíamos que el barco se movía a muy poca velocidad y se va acercando al nodo norte. Cada vez se mueve más deprisa. Pero cada vez se mueve más deprisa porque no hay agua, porque hay un agujero. Y porque el agua cada vez se mueve más deprisa. Entonces, si nos imaginamos el nodo norte, nos imaginamos ese remolino, y si nos imaginamos el nodo sur, nos imaginamos la inversa. Es decir, el movimiento inverso en el signo contrario. Entonces, los planetas que se encuentran en el nodo norte se encuentran acrecentados. Si vemos un benéfico, pues ese benéfico se mostrará acrecentado, pero moderadamente, es decir, a través de un exceso. Y si nosotros vemos un maléfico, pues con condición mayor todavía. O sea, además de ser tendente a causar dolor o a provocar tribulación, aparte de eso lo hará pues todavía más inmoderado. Y en el nodo sur, pues condiciones inversas, ¿no? Es por eso que los antiguos decían que el nodo norte es bueno con los benéficos y malo con los maléficos, y que el nodo sur es malo con los benéficos y bueno con los maléficos. ¿Por qué es bueno con los maléficos? Porque anula su poder.